Hoy vamos a hablar de cuál es el fundamento de la tentativa, es decir, cuál es la razón que le permite al Estado sancionar a las personas cuando el delito no llegó a su consumación. Y pues hay opiniones obviamente o teorías. La más conocida, la más antigua también, es la teoría de la peligrosidad. Esa indica que hay que sancionar al que cometió una tentativa porque con ese acto, aunque no produjo el resultado que él buscaba, sí reveló su peligrosidad. Nos dio a notar que es una persona con la que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, ya sabe, ¿no? El que quiere matar a alguien que ya está muerto, ya no puede cometer el delito, obviamente, por la imposibilidad que eso implica, pero revela que es un sujeto peligroso. Hay que tener cuidado con él. Ese era el primer criterio. Pero ya les dije que en la reforma del año 1983 se sustituyó el concepto de peligrosidad, que es un juicio de probabilidad, es un juicio hacia el futuro y dirigido a la persona. Se sustituyó por la culpabilidad, que es un juicio sobre el hecho y sobre el pasado. Entonces, ese criterio para sancionar la tentativa ya no funciona. Más o menos lo mismo que el criterio que dice que hay que sancionar a quien comete una tentativa porque viola la norma, porque viola la ley. Él ya de todas maneras, aunque materialmente no logró su delito, ya se rebeló en contra del derecho. Esto tiene que ver un poco con la doctrina funcionalista radical, pero esa no es la razón de sancionar a quien comete una tentativa, porque a lo mejor con todo y su acto negativo, su acto ostentoso, su acto violento, a lo mejor hizo todo eso, pero si no puso en peligro al bien jurídico, y entonces no hay razón de sancionar la tentativa. De modo que ya van dos que no funcionan. ¿Y cuál es la que queda como correcta? Bueno, pues la teoría de relativa al bien jurídico, que ya he dicho muchas veces. El bien jurídico es el centro del derecho penal y es toda su materia de protección. ¿Por qué existen los tipos penales? Porque tutelan un bien jurídico. ¿Por qué se asigna una punibilidad a quien comete un delito, ya sea consumado o tentado? Porque lesionan al bien jurídico o porque lo ponen en peligro. Entonces, esa es la verdadera razón de por qué se pueden castigar las tentativas, aunque no se produjo el resultado, pero se puso en peligro el bien jurídico. Recuerden el concepto que tiene nuestro Código Penal, que dice que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer el delito se exterioriza realizando en todo o en parte los actos idóneos que debían producirlo u omitiendo los que debían evitarlo, si el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente. Pero es claro el código cuando al final dice, pero se puso en peligro el bien jurídico. Entonces, el fundamento de este argumento que les estoy diciendo es el propio artículo 20 del Código Penal. Las tentativas deben sancionarse cuando ponen en peligro el bien jurídico. Cuando pasen otras cosas, haya agresividad, haya violencia o haya una deliberación, una intención de cometer algo, pero si realmente no se puso en peligro el bien jurídico, entonces no se configura la tentativa. Así de sencillo.